va tu atención, va tu energía y en eso te conviertes. Qué cliché. Todas las posibilidades en este universo de infinitas posibilidades son imaginarias, existe solo una y esa posibilidad es la que vos estás intencionando con la información mental que tenés archivada en tu subconsciente, unida a tu energía. Te voy a enseñar a cómo hacer que eso funcione a tu favor para que esa posibilidad que vos quieras manifestar suceda porque vos estés intencionándola correctamente. Así que quédate hasta el final si querés aprender a cómo hacer que el universo empiece a funcionar a tu favor. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subimos un video nuevo y así poder seguir expandiendo conciencia juntos. Todas las posibilidades en este universo de infinitas posibilidades son imaginarias. ¿Qué sucede? Que mi mente enfoca la energía en las diferentes posibilidades que pueden suceder en mi vida. Pero ¿qué pasa? Que al final solo sucede una. No podemos interpretar varias posibilidades a la vez. Si miramos para atrás, siempre lo que sucedió fue un camino y una posibilidad. Entonces, para adelante sucede lo mismo. Solo va a suceder un camino y una posibilidad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que enfocar mi energía correctamente para que la posibilidad que vaya a suceder en ese futuro sea la posibilidad que yo quiero manifestar, la posibilidad que quiero para mi vida. Entonces, ¿quién está interpretando y creando ese camino? Soy yo con mis decisiones. Entonces, ¿cómo funciona? Mi energía, que es lo que soy, se une a mi información, a mi programación mental, y en esa unión colapsa y crea la materia. ¿Qué pasa? Que en lugar de yo enfocar mi energía solamente en lo que quiero manifestar, diversifico esa energía y la enfoco en diferentes posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que está sucediendo, que la posibilidad que al final se manifiesta en mi vida, no es la posibilidad que yo quiero por el hecho de no enfocar mi energía correctamente en la única posibilidad que quiero que suceda. ¿Y por qué pasa esto? Porque dudo. La información que yo tengo subconsciente es la que está creando ese camino al unirse con mi energía. Si esa información subconsciente está llena de dudas, porque creo que eso que va a suceder tiene muchas posibilidades de que no suceda por esta razón, por ejemplo, que estoy muy lejos de ese deseo, por ejemplo, que me falta experiencia, que me falta información, que me falta aprendizaje. Entonces diversifico la energía y creo que ese sueño está muy alejado de mí y entonces nunca sucede porque no estoy intencionando correctamente la información con la energía, que es lo que soy, para que se una y colapse y cree la posibilidad que yo quiero para mi vida. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que elegir la meta, o sea, tengo que elegir cuál es el lugar donde yo voy a enfocar absolutamente y el 100% de mi energía, y no a medias, porque a medias no funciona, tengo que estar intencionando el 100% de mi energía a ese lugar. Definir a dónde voy. Definir a dónde voy es tener 100% de certeza. ¿Por qué? Porque si yo tengo duda, entonces no tengo certeza y el camino se empieza a ampliar y empiezo a mirar para todos lados en lugar de solo enfocar mi energía a donde quiero llegar. Si yo elimino por completo de mi vida la duda y opero en certeza, o sea, en ausencia de duda, el camino se reduce a uno, porque siempre estamos utilizando esas infinitas posibilidades, estamos reduciendo todo este campo cuántico a una sola posibilidad. Mi información subconsciente me va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque ahí hay archivado un montón de información que va a hacer que yo entre en duda. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Olvidarme de toda esa duda y solamente enfocarme en el lugar a donde quiero llegar, el camino que quiero interpretar para mi vida. Cuando yo enfoco mi energía solamente en un lugar, hago que se deje de diversificar por diferentes lugares, que deje de jugarse por diferentes lugares, y entonces voy a estar utilizando todo mi poder para interpretar esa posibilidad. Y eso justamente es lo que va a hacer que yo deje de lado todo eso que no quiero. Si yo veo que mi deseo está muy lejos y entonces empiezo a dudar porque digo, no, esto no es para mí o no voy a llegar, entonces entra de nuevo la duda. Me tengo que olvidar. Por más de que el proceso me lleve el tiempo que sea necesario, da igual. Cuando yo elegí a dónde quiero llegar, cuando yo elegí cuál es el camino que quiero interpretar, ya estoy en ese camino. No tengo que dudar si voy a llegar o no. Si yo, todo el proceso, o sea, todo el trabajo está en decidir cuál es el camino que quiero interpretar. Si yo ya tomé esa decisión, si ya puedo saber a dónde voy, entonces ese es el trabajo más importante y el trabajo más difícil que tengo que hacer, saber hacia dónde voy. Porque no hay viento a favor para aquella persona que no sabe a dónde va.
Si yo sé a dónde voy, entonces tengo todas las de ganar y el 100% de posibilidad de que esto funcione para mí. ¿Por qué? Porque no es que las cosas sucedan por azar o por suerte, sino que yo hago que esas cosas sucedan. Yo estoy trabajando día a día en mí, en mi mentalidad y en enfocar mi energía correctamente para que esa posibilidad suceda. Entonces, esa posibilidad va a suceder, porque al final es mi decisión y mi decisión con los pasos adecuados, con los pasos correctos, con el proceso correcto para llegar hacia ahí y mi energía 100% enfocada en ese lugar, en ese camino que quiero interpretar, es todo lo que necesito para que el universo esté funcionando a mi favor y no en mi contra. No hay algo que quiera que a mí me vaya mal. En realidad soy yo utilizando la energía y la información subconsciente que me hace operar de forma equivocada. Si yo entiendo que mi energía tiene que estar solamente enfocada en esa posibilidad es lo que voy a hacer que suceda en mi vida. Tengo que utilizar la información, esa información subconsciente que tengo en mi mente que funciona como un motor, el motor que me hace operar. Entonces, si yo la uno correctamente a esa información con lo que soy, con el enfoque adecuado, todo eso que quiero y deseo para mi vida se va a manifestar. Pero no puedo pretender que las cosas sucedan inmediatamente. La inmediatez es una ilusión y no existe. O sea, cuando yo tomo la decisión de interpretar una posibilidad, ya la estoy interpretando. No tiene que pasar ningún evento externo para que yo esté interpretando. Tengo que soltar, digamos, la necesidad de llegar a esa meta. Simplemente adentrarme al proceso y entender que si yo elegí esa posibilidad, si yo sé a dónde voy, entonces darme cuenta que en realidad estoy yendo a ese camino. Y cada paso cada paso que vaya dando va a ir abriendo este camino y me va a hacer moverme hacia esa meta. Pero esa meta lo único que me tiene que estar esa meta para que yo sepa hacia dónde moverme. Pero la meta no tiene que sacarme del momento presente, de la presencia, de la hora y de experimentar el camino que yo elegí para mi vida. Al final la vida se trata de la experimentación del proceso. El tema es que yo tengo que elegir cuál es el proceso que quiero interpretar y cuál es esa posibilidad que quiero interpretar. Y no por la meta en sí, sino para saber hacia dónde voy y para saber cuál es la posibilidad que en realidad estoy manifestando en mi vida. Cualquier posibilidad puede suceder. Si yo vibro en ese lugar, si yo vibro en esa posibilidad, voy a hacer que esa posibilidad se cree. O sea, voy a interpretar esa posibilidad. No puedo dudar. Y no puedo pretender que la meta sea instantánea, sino que entender que la meta lo que me sirve es entender cuál es el camino que estoy interpretando. Una vez que tomé la decisión de saber cuál es ese camino, ya estoy dentro del camino. Nada más externo tiene que suceder, simplemente dar los pasos necesarios para seguir moviéndome en esa única posibilidad, en ese único camino, pero reduciendo las infinitas posibilidades del campo cuántico a un solo camino. Pero ese camino es la experimentación del proceso hacia esa meta. La meta me hace intencionar la única posibilidad que yo quiero interpretar. Si yo hago que mi energía emita la vibración correcta, entonces ya estoy interpretando esa meta y esa meta va a llegar y va a suceder en el tiempo que sea necesario, pero no tengo que aferrarme a que esa meta llegue. Y no creerme que porque la meta todavía esté muy lejana no puedo llegar ahí, sino que el camino se va a ir abriendo ante mí. Si yo doy un paso y luego doy otro paso y luego doy otro paso, el camino se va abriendo ante mí. No tengo que ver el final, solo tengo que ver cada paso necesario para ir moviéndome por esa posibilidad que al final es la posibilidad que yo quiero interpretar, que es mi deseo cumplido. Porque el trabajo de estar interpretando esa posibilidad y ese único camino, que es el que yo estoy eligiendo para mi vida, ya es mi meta cumplida y ya es mi deseo cumplido. El reducir todas esas posibilidades, el sacarme la idea de que la vida funciona por azar o por suerte, y saber que soy el creador constantemente de mis decisiones, de mis pasos, de mi camino y de esa meta, me hace estar interpretando y vibrando constantemente en mi sueño cumplido, sin que absolutamente nada externo tenga que suceder para que yo me sienta interpretando ese camino que es el que quiero para mi vida. Si yo tomé la decisión, enfoqué el 100% de mi energía ahí y la información mental correcta para
que ese camino se abra ante mí, ante mis ojos, suceda, entonces ya estoy interpretando la única posibilidad que quiero interpretar para mi vida, y el resto de posibilidades, o sea, las infinitas posibilidades se reducen a una sola, porque hay un observador que está observando esa única posibilidad de camino, y entonces por consecuencia inevitable el resto de caminos deja de existir, y empiezo a tomar conciencia de que soy el creador de mi vida, y que esto sucedió siempre así. Si miro para atrás y veo mi pasado, me doy cuenta que siempre, en el momento en que estaba viviendo cualquier situación, parecía que habían infinitas posibilidades de cosas que podían suceder, pero al final siempre sucedía una. Nunca sucedieron 2 posibilidades, ni 3, ni 4, ni 100. Siempre sucedió una posibilidad. Y para adelante, para ese supuesto futuro que está por venir, para eso que estoy por ver, por experimentar, va a suceder lo mismo. Va a haber una sola posibilidad y siempre soy yo uniendo mi información, o sea, tomando las decisiones correctas, la acción correcta, con el enfoque correcto, el enfoque adecuado, en un solo lugar, en un solo camino, que es el camino que quiero interpretar, el camino que quiero que se manifieste ante mis ojos. En todos los casos, por más de que tome conciencia o no tome conciencia, siempre soy el creador de mi vida, el creador de mi camino y el creador de la posibilidad que estoy interpretando. Aunque hayan infinitas posibilidades, acá estoy yo, una extensión del universo, interpretando solo una posibilidad, que es la que yo, la posibilidad es, esa posibilidad es la posibilidad que este observador, o sea yo, tenga la capacidad de observar para que la materia colapse de acuerdo a mis expectativas, de acuerdo a mis deseos y de acuerdo a lo que yo quiera para mi vida, porque en todos los casos soy el creador de este camino que se llama vida. Mi nombre es María Valentina, coach, mentora y autora del bestseller Lo entendiste al revés. Por acá abajo te dejo el link a mi web donde puedes adquirir mi libro desde cualquier parte del mundo, sea donde sea que estés. Enviamos a todo el mundo. Así que si querés aprender a cómo funcionan las leyes universales y cómo hacer que siempre estén funcionando a tu favor, te veo dentro de esas páginas.